Hoy se llama el poder de la resurrección. Muchos acontecimientos que suceden en nuestra vida, nosotros los vemos más importantes que esto. Escuchen, voy a dejar otra vez bien marcado. No hay acontecimiento más grande para un hijo de Dios que la resurrección de Cristo Jesús. No existe otro evento más grande. No es su venida a nacer, no es solamente la muerte en la cruz. La muerte en la cruz es el pago. Usted puede pagar, pero si no le dan factura, usted no ha hecho nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿A cuántos les ha tocado pagar recibo 2 veces por no haber guardado el recibo? O no pedir recibo. Porque cuando usted paga, no le dicen enséñeme el dinero que pagó. No. Le dicen enséñeme la factura con el sello que diga que usted está cancelado todo eso. Cuando Jesús muere, Él ahí paga, mas no hay cancelación todavía. Jesús va a la tumba. Jesús desciende a los infiernos. Pero es cuando Él resucita que toma victoria y autoridad sobre enfermedad, autoridad sobre todo quebranto en la vida de cada uno de nosotros. Y es hasta ese momento en donde Él se levanta como Hijo de Dios. Y ya su nombre no es más Jesús, sino Jesucristo. Todo el mundo diga, ¿cómo se llama Él? Jesucristo. En la tierra Él no se llamaba Jesucristo ni Cristo, se llamaba Jesús, un hombre. En su resurrección se le conoce como Jesucristo o Cristo nuestro Salvador y Redentor. Es hasta ese momento donde hay una autoridad, una validez para que Él pueda tomar autoridad aún sobre la muerte. En la cruz Él no tenía autoridad sobre la muerte. De hecho, la muerte tocó su vida y murió. Pero en la resurrección Él lleva todas las cosas cautivas. Por eso lo más grande no son los milagros que nos puedan suceder. No es el hablar en lenguas. Voy a decir esto con mucho respeto. No es el bautismo en el Espíritu Santo. No son los milagros que vemos todos los días. Porque si Cristo no resucita, los milagros no tendrían ninguna razón de ser. Lo grande en nuestra vida es la resurrección. Porque en su resurrección tú y yo tenemos vida. Levante su mano y diga, yo tengo vida. Hoy le cuento algo. ¿Cuál es la diferencia entre la resurrección de Cristo y otras resurrecciones que habían habido? En el Antiguo Testamento hubo gente que resucitó. En la vida, mientras Jesús estaba en la tierra, hubo gente que resucitó. ¿Por qué la resurrección de Cristo marca una diferencia completamente en comparación con la de Lázaro? En comparación con la del hijo de la viuda que Jesús mismo resucitó, en comparación con el otro hijo de la otra viuda que el profeta Eliseo hizo. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Una sola cosa. Cuando Lázaro muere y resucita, Lázaro resucita, pero sigue siendo el mismo Lázaro pecador. Si Lázaro era un hombre problemático, era un hombre violento, Él resucitó siendo violento. Si Él era un hombre de doble ánimo, resucitó siendo de doble ánimo. Si Él era un hombre con debilidades, resucitó siendo con las mismas debilidades. Cuando Cristo muere, muere como hombre, pero cuando Él resucita, resucita como el Hijo de Dios con poder y autoridad. Todo el mundo diga conmigo, con poder, donde ya no había más debilidad de su carne, sino el poder de Dios obrando en su vida. La resurrección de Cristo nos da 6 cosas importantes a cada uno de nosotros. A ver, iglesia, diga conmigo, ¿cuántas? 6 cosas que la iglesia no ha entendido, que la iglesia no celebra, que la iglesia no mira el poder tan grande de la resurrección de Cristo Jesús en nuestra vida. Número 1, quiero que vaya conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 15 verso 13. Si lo encontró, me da un fuerte amén. El apóstol Pablo nos enumera una lista de cosas que le da validez a la resurrección de Cristo. Y si Cristo no hubiera resucitado, todo eso hubiera sido en vano. 1 Corintios capítulo 15, verso 13. Porque si no hay resurrección, dice el apóstol Pablo, 1:3. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, escucha aquí. Número 1, ¿qué dice si Cristo no hubiera resucitado? ¿Qué dice la siguiente parte?
vana sería entonces nuestra. Si Cristo no resucita, no existieran las iglesias el día de ahora. ¿Qué predicaríamos si el mensaje no tuviera validez? ¿De qué hablaríamos si lo que habláramos no es cierto? Como sucede con las otras religiones. Los mormones, esperando que resucite John Smith, sigue muerto y seguirá muerto hasta que Cristo venga y lo levante a él de entre los muertos, no para volverlo a sentar, sino para condenación. Mahoma no volvió a resucitar. Confucio sigue muerto. Elena White sigue muerta. El único que se levantó, y se levantó con poder y autoridad, fue Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador. ¿Se da cuenta lo que marca la diferencia? Si Jesús no resucita, ¿para qué evangelizaríamos? Si Jesús no hubiera resucitado, ¿para qué hubieran pastores? Escúcheme acá, para que entienda mejor. Los 5 ministerios tienen valor importante hoy por la resurrección de Cristo Jesús. Si Cristo no resucita, no existirían apóstoles, no existirían profetas. ¿Para qué profecía? ¿De qué hablaríamos en la profecía, mi amado hermano, si todo lo que dijéramos no es cierto? Es un hombre mentiroso que no pudo resucitar. Ahora la predicación de nosotros no es vana, sino que tiene poder y tiene autoridad. Cada vez que tú evangelizas a alguien, dice, bueno, yo le hablé, pero yo no vi que cambiara. No importa, pero esa palabra tiene poder y tiene vida, y un día, si no fue ganado por ti, alguien lo va a ganar, pero esa palabra fue sembrada con autoridad. Alguien dice amén acá. Pero no solo predicamos el evangelio, también predicamos del poder de Cristo Jesús. Levante la mano y diga, Dios ha hecho un milagro en mi vida. Si Jesús no resucita de entre los muertos, tu predicación sería en vana. Mire, que a mí el Señor me sanó, y todo el mundo te dijera, mentiras, te sanó la aspirina. Porque ¿cómo un hombre muerto te puede levantar a ti si está muerto él? Nuestra predicación, diga conmigo, sería completamente vana. Entonces no tendría ninguna validez. Pero no termina diciendo solo eso el apóstol Pablo, sino que siga leyendo. Nuestra predicación sería vana, dice él. ¿Para qué estaríamos hablando? ¿Para qué estaríamos gastando nuestro tiempo? Pero aquí viene algo también mucho mayor. No solo lo que hablamos, sino que también nuestra fe sería ¿qué? Vana. Lo que nosotros creemos no tendría ninguna validez. Entonces a esto se le podría llamar una fe como tienen las otras religiones. Fe en un santo que no se mueve. Fe en un objeto que no tiene ningún valor, ningún poder. Tu fe y mi fe no está puesta en ningún hombre, no está puesta en ninguna teología, no está puesta en ningún nombre de iglesia. Nuestra fe está puesta en un hombre que murió, pero resucitó con poder y con autoridad al tercer día. ¿Cuántos dicen amén a eso? Está puesta en aquel que ha hecho cosas que más nadie ha podido hacer en esta tierra. Si Jesús no hubiera resucitado, no podríamos hacer la famosa oración de fe. ¿Fe en qué si sería vana la fe? ¿Cómo yo podría hablarte de un Dios y presentarte a un Cristo que sigue muerto y lo estamos esperando? Bueno, Él dijo que iba a resucitar, pero mire, sigámoslo esperando unos 1000 años más. Yo digo que ya agarra valor y se levanta. No, Él al tercer día se levantó de entre la muerte, y esa es la fe que ha vencido al mundo. Levante su mano derecha y diga, fe que vence al mundo. Fe existen muchas. Hay gente que tiene fe en el gobierno. Hay gente que tiene fe en la selección. Hay gente que tiene fe en sí mismo. Fe hay muchas. Hay gente que tiene fe en su conocimiento. A ver, ponga la mano en la cabeza y diga, creen en lo que saben. Entonces toda la Biblia la analizan conforme a lo que ellos piensan. Esa fe es una fe vana. Esa es una fe muerta. Porque tú nunca has muerto y has resucitado. Pero el que murió y resucitó, ese creer en Jesucristo es lo que nos hace vencedor. A ver, póngale la mano a su hermano y dígale, esa fe nos hace. Acompáñenme por favor. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. ¿Qué dice la escritura?
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Levante su mano derecha y diga: soy vencedor. Si Cristo no resucita, tú no te podrías llamar vencedor. Si Cristo Jesús no resucita de los muertos, tú no te podrías llamar vencedor. Se lo voy a poner así para que me entienda. Si Cristo Jesús hubiera fallado el penalti a la hora de levantarse de la muerte, tú y yo tampoco podríamos decir que somos campeones, que somos vencedores. Nosotros somos vencedores porque Él resucitó de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén acá? Esa es la diferencia entre seguir a Cristo y seguir cualquier otra religión. Pastor, me dijo alguien un día, ¿y cuál es la diferencia entre la religión que usted tiene y las demás religiones que existen? Sencillo. Yo estoy posicionado, yo estoy creyendo en una fe que vive, en una fe real. No estoy puesta mi fe en un hombre que no se puede mover, en un hombre que no te puede ayudar. Dice la palabra de Dios que muchos creen a un ídolo que no puede ni moverse él mismo. El Rey, el Señor, al Dios que yo le sirvo, el Dios que yo he creído, no solo se mueve Él, sino que me mueve a mí también todos los días de mi vida. No solo se levanta Él, sino que te levanta a ti también. No solo ha vencido Él, sino que te hace vencedor. Mire a su hermano de la par y dígale: eres vencedor en Cristo Jesús. ¿Cómo nos llama la Escritura a nosotros? Vencedores. Pero no se le puede llamar vencedor a alguien que está creyendo en algo que no ha resucitado. No me puedo llamar yo vencedor si sigo creyendo en mi vana manera de vivir, en mi pensamiento. Por eso dice que debemos de llevar cautivo nuestro pensamiento aquel que es más que vencedor, a nuestro Señor Jesucristo. Y dice el apóstol: miren, si Jesús no resucita, ¿para qué estamos predicando este evangelio? ¿Para qué estamos creyendo entonces? Si Cristo no resucitó y no vamos a resucitar, comamos y bebamos, porque mañana moriremos y no viviremos. ¿Sabe por qué? La iglesia de Cristo está marcando una diferencia. Porque tenemos una fe que cuando tú y yo muramos, no vamos a ir a la tumba y vamos a quedar ahí, vamos a morir. No, no, no. Vamos a ser levantados y vamos a estar allá viendo el rostro de aquel que vino a morir por cada uno de nosotros. Déjeme decirle, todas las religiones un día van a ver también cara a cara aquellos en los cuales creyeron. Un día todos los que creen en Buda van a ver a Buda. Un día todos los que creen en Mahoma van a ver a Mahoma. Pero los van a ver en la misma condición que ellos. Alguien dice amén acá. La Biblia dice también que tú y yo un día vamos a ver a Jesús y a nuestro Dios. Lo vamos a ver tal como Él es. Pero no lo vamos a ver pidiendo ayuda. No lo vamos a ver en el lago de fuego. Lo vamos a ver reinando, glorificando a el nombre poderoso de nuestro Dios. Lo vamos a ver con todo su esplendor y con toda su gloria. Esa es la gran diferencia. ¿Sabes qué dice la Biblia en el libro de Apocalipsis? Que mucha gente que adoró a Satanás y que hasta el día de ahora lo adora, también lo va a ver un día cara a cara. Van a estar frente a Él. Pero ¿sabe cuál va a ser la tristeza para ellos? Que lo van a ver llorando y pidiendo clemencia, como ellos también van a estar en el lago de fuego. La Biblia dice que se van a burlar de Él, tu gran querubín protector. Tú que te entraste al palacio de Dios, que estuviste en la presencia de Dios. Un día todos lo van a ver en el lago de fuego y se van a burlar de Él, porque van a estar en la misma condición. Todo el mundo diga conmigo, iglesia, en la misma. Tercer beneficio de que Jesucristo nuestro Redentor haya resucitado. Versículo 15 de 1 de Corintios 15. Dice: y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Es decir, si Jesús no resucitó, tú y yo seríamos hallados falsos testigos. Diga conmigo, ¿cómo seríamos llamados nosotros? Falsos. Un testigo, le voy a decir la palabra testigo, es una persona que presencia o adquiere conocimiento directo de una cosa, aquello que prueba la verdad de un hecho.
Si a ti alguien te dice, tú eres testigo de que Jesús ha resucitado, tú podrías decirle, claro que sí. ¿En qué forma nosotros somos testigos? ¿Alguien puede decirme qué forma somos testigos? Hay cambios. Diga conmigo, ¿qué hay en nuestra vida? Un muerto no puede hacer cambios. Un muerto no puede hacer nada. Pero un Dios que vive y está vivo puede empezar a hacer cambios en tu vida, porque tus manos ahora son manos santas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque tu vida ahora ya no es tu vida, es la vida de Él, y hacemos las cosas. A ver, mire a su hermano y dígale, Dios ha hecho cambios en mi vida. Por eso soy un testigo, pero no falso, sino un verdadero. Si tú y yo hubiéramos caído como falsos testigos, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 19 verso 5, que el testigo falso no quedará sin castigo. Si tú y yo fuéramos testigos falsos, habría castigo sobre nuestra vida. A ver, ponga la mano acá y diga, castigo sobre nuestra vida. Y en lugar de castigo, ¿sabe qué hay para los testigos verdaderos? Bendiciones de parte de nuestro Dios. El que dice la verdad será premiado siempre. Levante su mano y diga, seré premiado. Por eso el Señor dijo, el que testifica allá con los hombres de mi Padre y de mí, yo también, cuando venga acá delante de todos los ángeles, lo voy a testificar, voy a hablar bien de esta persona. Pero aquel que niegue y me niegue como un falso testigo, yo también lo negaré delante de los ángeles que están allá arriba del cielo. Ahora yo te pregunto a ti, ¿eres un falso testigo o eres un testigo verdadero de que Jesús puede cambiar la vida de las personas? Mahoma no te puede cambiar, Buda no te puede cambiar, ninguna virgen te puede cambiar. Tú oyes a mucha gente decir, yo le oro a la Virgen, pero no le dice, yo le pido a la Virgen que me cambie, porque no puede cambiar. El único que puede cambiar es el que murió y resucitó lleno de poder y de autoridad, y te la ha dado a ti para que sea diferente. Póngale la mano a su hermano en la pared y diga, para que seas. No hay doctrina que pueda cambiar al hombre. ¿Sabe qué hace la doctrina? ¿Sabe qué hace las religiones falsas? Esconden la mala personalidad. Y una cosa es esconder y otra cosa es cambiar. El que lo esconde, tarde o temprano va a sacar la mano. Dígale a la par, tarde o temprano vas a sacar ¿qué? Hay quienes lo que hemos hecho es esconder las manos de ladrones, pero tarde o temprano esas manos no van a poder seguir escondidas, y vas a empezar a robar, y vas a empezar a golpear, y vas a empezar a maltratar. Cuando Cristo Jesús ha tocado la vida de una persona, no tienes que esconder nada, porque ha sido cambiado y transformado por el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hay hombres que lo único que hacen es esconderse de la esposa, esconderse del pastor, esconderse de los líderes. Pero déjame decirte algo, tarde o temprano lo que se esconde va a salir a la luz. Pero cuando hay cambio genuino, el que anda en la luz, dijo el Señor, anda donde quiere y no va a ser señalado. Tú y yo hemos sido enviados no a escondernos, sino a hacer luz para que alumbre y marque la diferencia en este país, El Salvador. Alguien dice amén acá. A ver, póngale la mano a su hermano y dígale, ya deja de esconderte y empieza a ser un testigo. ¿Sabe qué le dijo Jesús a sus discípulos? Y me seréis testigo. Por favor, póngale la mano a su hermano y dígale, Dios te quiere como testigo. ¿Sabe qué hace muchos cristianos? Se esconden. No quieren mostrar los cambios que Dios ha hecho en su vida, porque temen que Dios no haya hecho cambios en su vida. Por favor, ponga su mano en el corazón y diga, cuando Dios toca a alguien, dígalo, cuando Dios toca a alguien, es imposible que no hayan cambios. Con solo la venida de Jesús a esta tierra, hubo cambios en la tierra. Antes de Jesús y después de Jesucristo. Sabe que tu vida está marcada en un parteaguas. Antes de conocer a Jesús y ahora que conozco a Cristo Jesús. El de antes murió, el de antes cambió, el de antes quedó enterrado. El de ahora soy una nueva criatura para alabanza y testimonio de aquel que vino a morir por mí a la cruz del Calvario. Pero no solo murió, sino que también resucitó. Por favor, puede acompañarme. Hechos capítulo 1 verso 8. Pero recibiréis poder. Todo el mundo levante su mano derecha conmigo y diga poder. ¿Qué nos han mandado a dar el Señor? Poder. Un testigo verdadero tiene poder y tiene autoridad de parte de Dios. Óigame acá. ¿Sabe qué es lo lindo de la resurrección de Jesús? Jesús se levanta de entre los muertos
Y cuando mira a sus discípulos, lo primero que les dice: esta misma autoridad, este mismo poder, se los transfiero a cada uno de ustedes. Ningún hombre puede hacer eso. Ninguna religión te puede hacer eso. Tú te puedes meter a una religión, tú le puedes orar mucho a un santo, pero ningún santo te puede transmitir el poder y la autoridad, porque ellos no tienen poder ni autoridad en sí mismos. Es más, voy a decir esto: los que adoran a Satanás, Satanás no les puede dar autoridad si no hay autoridad primero de parte del Dios que vino y resucitó entre los muertos. El mismo Satanás tiene que pedirle permiso y autoridad al que lo venció en la cruz del Calvario, porque eso lo hizo ganador a Jesús. Y déjame decirte algo más, dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, y viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y otra cosa que hemos recibido, 1 Corintios capítulo 15, verso 17. Y esto sería triste, mire, 1 Corintios 15, 17, dice así: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y oiga acá, por favor, y lea: aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo Jesús no hubiera resucitado, tú y yo seguiríamos siendo ¿qué? Pecadores. Óigame, seguimos siendo pecadores, pero hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido transformados. Ahora el Señor nos llama santos. ¿Cómo nos llama el Señor? Si Cristo no resucita, tú seguirías siendo el mismo pecador de antes. Tú seguirías siendo la misma persona, directo para el mismo castigo, sin ninguna esperanza de decir: yo no voy a ir al lago de fuego. Todos para el lago de fuego. Pero hay una cosa que marca la diferencia: los pecados han sido borrados. Diga conmigo: los pecados han sido. Por eso le dije al principio, la muerte en la cruz fue el pago. La resurrección de Cristo es la factura, donde ya todo está cancelado. Levante su mano derecha y diga: cancelado lo que era contrario a nosotros. No más pecador. Dígale a su hermano de la paz: no más pecador, sino justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? A partir de ese momento, el Padre dejó de verte un pecador y te empezó a ver como un hijo redimido por la sangre del Cordero, pero justificado por la resurrección de Cristo Jesús, después de estar 3 días en la tumba. Y aquí viene lo más importante, versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice el verso 20, primicias de los que durmieron es hecho. Aquí viene otra cosa importante. Si Cristo Jesús no hubiera resucitado, tú y yo tampoco tendríamos esperanza un día de resucitar, sino que quedaríamos postrados para siempre. Hasta el día del castigo nos levantaríamos. ¿Sabe cuál es la esperanza de nosotros? Que el día que muramos no vamos a quedar en esa tumba, sino que vamos a ir allá donde está nuestro Señor, con un cuerpo glorificado, con una mente diferente, donde ya no va a haber más llanto, ni va a haber más. ¿Sabe una cosa? En el infierno sí va a haber llanto. En el infierno sí va a haber resentimiento. En el infierno sí va a haber dolor. ¿Por qué razón, pastor? Porque Jesús, no quisieron recibir a Jesús como su Señor y Salvador. La única cosa que nos quita el dolor para estar en el cielo es que Cristo Jesús haya muerto y haya resucitado y llevado todas nuestras cargas y llevado todo. Alguien puede decir amén acá. ¿Sabía usted que la gente que está en el infierno, la que está y la que va a ir a dar al lago de fuego, van a ser amargados, resentidos, llenos de envidia, llenos de maledicencia? Su manera de pensar no va a ser transformado. Escúcheme acá. La manera de pensar va a seguir siendo la misma. Yo pienso que Jesús es un ingrato porque me dejó morir acá. La manera de pensar es la misma. Como hoy muchos empiezan a pensar y decir: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que la gente sufra? Dios no mandó el sufrimiento.
El mismo hombre, a través del pecado, dice la palabra en el libro de Proverbios, que el hombre torció su camino y ahora culpa a Dios que le vaya mal. Hay unas leyes físicas, como también hay leyes espirituales. El hombre que pecare ciertamente morirá. Y el que se junta con violencia, el que a espada mata, a espada muere. Mire cómo el Señor permitió que mataran al muchacho, pero ¿en qué andaba ese muchacho? Hay alguien que puede decir amén acá. Por eso Cristo Jesús no escogió la muerte más bonita. Bueno, yo me quiero quedar dormido, muerto, dijo Jesús. No. Murió con una muerte dolorosa, violenta. Pero esa muerte y esa resurrección es la que ahora a ti y a mí nos da esperanza de vida, y una vida en abundancia. Y una cosa más que nos da la resurrección de Cristo, no solo es la esperanza que un día vamos nosotros también a resucitar, sino que también somos vencedores. Verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los... ¿Puede leer la iglesia conmigo ese versículo, por favor? Por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Cuál fue el hombre que le dio la puerta a la muerte? Adán. Ahora te hago la pregunta. ¿Cuál fue el hombre que le dio la oportunidad a la resurrección? ¿Quién? Jesús. Hoy le voy a explicar algo. Versículo 22. Porque así como todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. El apóstol Pablo nos hace un recordatorio. Cuando Cristo viene a la tierra, no vino como Dios. ¿Vino como? ¿Cómo? Dígalo fuerte. ¿Cómo vino el Señor? Porque en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, dijo en parte de la maldición por haber pecado fue esta. Le dijo el Señor a la serpiente, Dios a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estaba escrito que no iba a venir un Dios a morir, sino que iba a venir un hombre. Ahora le explico por qué. Cuando Cristo viene a la tierra, Él no vino como Dios. Aunque era Dios, vino como un hombre. Jesús tuvo frío, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo tristeza, Jesús tuvo miedo, Jesús tuvo sueño, Jesús comió, Jesús todo lo que un hombre siente, piensa y vive. Solo una gran diferencia: no pecó mientras estuvo acá en la tierra. Hoy le explico acá ¿por qué Jesús tuvo que venir como un hombre? Porque si Él hubiera venido como Dios, ahí no había pelea contra el diablo, hermano. Si Jesús viene como Dios, en la primera de cambio destruye al enemigo y se acabó la pelea. Pero el enemigo hubiera tomado eso y hubiera dicho, claro, porque era Dios. Como hoy muchos dicen sin tener un conocimiento, y muchos cristianos y líderes de iglesia, yo he escuchado decir esto: ay, es que yo soy carne y soy débil. Jesús no pecó porque era Dios. No, Señor. Jesús no vino como Dios. ¿Vino como? Se lo explico de esta manera. Jesús tenía poder y autoridad, y en la primera vez que se hubiera enfrentado contra Satanás, allá en el desierto donde lo tentó, a la primera palabra, si Jesús hubiera venido como Dios, lo destruye. No hubiera habido pelea. Eso está como que usted pusiéramos a pelear a un borracho. ¿Ha visto que hay borrachos que son bien opuestos, y ya borrachos, pero bien borrachos, se ponen a pelear? Como que pusiéramos a un borracho contra el campeón de los pesos pesados de boxeo. ¿Quién ganaría? Al primerito que agarra al pobre borracho, lo deja reventado. Si Jesús hubiera venido como Dios, a las primeras palabras que le hubiera dicho, hace despedazado a Satanás. Pero entonces todos hubieran dicho, claro, Él era Dios, así es fácil. Entonces Jesús dijo, no, yo no te voy a ganar como Dios, te voy a ganar como hombre, y ahí vas a ser humillado
en la cruz del Calvario y en la resurrección. ¿Alguien puede decir amén acá? ¿Sabe qué hizo Jesús? Vea el libro de Filipenses, escribe la palabra de Dios. Y aunque él no escatimó el ser igual a Dios, sino que ¿qué? Se quitó. Y le dijo, si vamos a pelear, no voy a pelear como Dios. Ven para acá, te voy a ganar como Jesús, un hombre ungido por Dios en obediencia en esta tierra, y así te voy a destruir. Y fue nuestro Salvador Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén acá? ¿Sabe por qué Jesús hizo eso? Para darte una enseñanza a ti y a mí. Hay gente que dice, pastor, es que yo no puedo porque soy carne. Y según tú, Jesús no era carne. Ay, es que a mí las mujeres, pastor, me mueven el piso. ¿Y sabías tú que a Jesús le presentaron una mujer desnuda también? Jesús estuvo frente a la pornografía. Jesús estuvo frente a la posibilidad de un adulterio. Pero él le dijo, bueno, yo como soy Dios no necesito. No, él era hombre. ¿Cómo era Jesús? Hombre. Dice la Biblia que a la mujer se la presentaron desnuda. ¿Cómo se la presentaron? Ay, es que yo la vi desnuda, pastor, y yo no pude decir. ¿Por qué no? Cuando Jesús resucita, este es el poder de lo más maravilloso de la resurrección. Nos da una enseñanza a nosotros. Yo pude vencer como hombre, tú también lo puedes hacer. Alguien puede darle un aplauso al Señor esta mañana. Tú también lo puedes hacer. Tú también puedes poner al enemigo bajo la planta de tus pies. Deja de querer engañarte a ti mismo. Es que yo soy carne, es que yo soy débil, es que yo soy hombre. No. Jesús también era hombre y también por eso fue vencedor, doblemente vencedor. Le ganó al diablo con sus reglas acá en esta tierra. Le jugó de visitante. Todo el mundo sabe que cuando alguien va a jugar fútbol a un lado, lo más difícil es ir a jugar a la cancha del otro equipo, porque tienen más barras, porque conoce bien la cancha, porque conoce dónde son los hoyos, porque conoce la distancia, los marcos. Jesús le dijo, te voy a jugar y te voy a jugar en tu cancha, con tu gente, con tus demonios, con todo lo que me quieras tirar, pero yo me voy a levantar y te voy a vencer. Y todos mis hijos también son más que vencedores en el nombre mío. Alguien dice amén acá. Y dice la Biblia, por eso la Escritura dice que cuando fue crucificado, fue expuesto en esa cruz no solo Satanás, sino también todos los demonios. Usted no entendió. ¿Por qué hoy usted tiene autoridad sobre los demonios? Gracias. Porque usted tiene autoridad sobre las enfermedades. Porque tú tienes autoridad sobre los demonios que quieren influenciar tu vida. Porque tienes autoridad, óigame acá, sobre la naturaleza. Y esto es lo más lindo y se va a ir de espalda. Cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo, ¿era hombre o era Dios? ¿Hola? Hombre. ¿Y tú eres hombre o eres Dios? Y él dijo, toda potestad que me es dada, yo se las transfiero a ustedes también. Alguien dice amén acá. Si Jesús hubiera venido como Dios, diríamos nosotros, bueno, pues él le puso la mano y sanó porque era Dios. No, él era un hombre. Y póngale la mano a su hermano en la pared y dígale, tú también eres un hombre y una mujer lleno de la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué estamos viendo los milagros que están empezando a suceder acá en esta congregación? Por el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Porque Él dijo, yo ya vencí. Es hora que tú venzas también y disfrutes como vencedor en esta tierra. Dice la Biblia que cuando Jesús, y quiero llevarlo a esa parte de la Escritura para que nadie me lo engañe, Filipenses capítulo 2, esto es lo que ya habíamos hablado. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, poder, gloria y autoridad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. Todo el mundo diga por favor aquí, condición de hombre. Jesús estuvo en la condición de poder criticar, pero no criticó. Dígale a la par, ay, eso cuesta mucho, dígale. Jesús
estuvo en la condición de poder juzgar a las personas por lo que hicieron los malos, pero no lo hizo. Jesús estuvo en la condición de poder condenar, mas no condenó. Jesús estuvo en la condición de poder maldecir, mas no lo hizo. Jesús estuvo en la condición de poder renunciar, pero no renunció. ¿Cuántos aquí se han encontrado en la condición de abandonar todo e irse para otro lado? También Jesús encontró un momento así. Getsemaní fue el momento de toma de decisiones en la vida de Jesús. Subo a la cruz, o mejor le pido al Padre que me lleve ya. Se le vinieron miles de ideas, como se te vienen a ti y a mí. ¿Me voy para los Estados Unidos o sigo en este país? Jesús, escucha acá, a ver si me puedo explicar. Tuvo los ataques de demonios como nosotros también tenemos ataques de demonios. Yo no digo que tú estés poseído por demonios, digo que somos influenciados por los demonios. ¿Cuántos alguna vez acá, quiero que seas bien honesto, se han sentido tristes a tal grado de deprimirse? Levánteme la mano. Los demás son santos, ya están en el cielo viendo la gloria de Dios. Todo el mundo aquí nos desanimamos. ¿Quién no se desanima oyendo lo que la gente habla de uno? Jesús se desanimó viendo la incredulidad de otros. Jesús lloró de impotencia al ver que la gente le decía: vete de acá en nuestras tierras. Y un día lloró frente a su tierra y dijo: ay, lo que les espera es duro. Lloró, hombre, pero no dejó de hacer la obra de Dios, ni dejó de resucitar por cada uno de nosotros. Y quiero terminar esta mañana. Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, habla acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3. A quienes también, después, todo el mundo diga conmigo, después. ¿Puede decirlo conmigo? Después de haber padecido, se presentó vivo. Levante su mano derecha y diga: mi Redentor está, ¿cómo está? Con muchas pruebas indubitables. ¿Sabe qué son esas pruebas indubitables? Con muchas pruebas que no se pueden dudar de ellas. Póngale la mano a su hermano de la pared y dígale: tú eres una prueba que no puedo dudar de la existencia de Dios que esté vivo. Y si dudas, mira aquí, a ti mismo. Todo lo que Dios te ha cambiado, todo lo que Dios te ha transformado, ¿cómo puedes dudar de que Dios no esté vivo? Pero aparte de eso, Jesús en esos tiempos hizo milagros. Diga conmigo: después de la resurrección, ¿qué hizo Jesús? Milagros. Y esto fue lo más lindo de la resurrección para nosotros. Dice así: apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Diga conmigo: el reino de Dios está aquí. ¿Puede decirlo conmigo? El reino de Dios. Cuando el reino de Dios está en un lugar, empiezan a haber milagros, maravillas, prodigios y señales. Y hoy, esta mañana, la resurrección de Cristo te trae más milagros para tu vida hoy, esta mañana. Alguien puede decir amén acá. Ah, bueno, porque el pastor va a orar por mí. No, porque el Señor resucitó, es que hay milagros poderosos en tu vida. ¿Sabe qué le dijo a sus discípulos? Mateo capítulo 28, verso 16. Súbanlo de alabanza, por favor. Mateo capítulo 28, verso 16. No tengo nada de tiempo, pero no importa. Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo. Por favor, diga conmigo: en el cielo y en la tierra. Levante su mano al cielo y diga: se abren los cielos de bendición para mi vida. Yo te pregunto algo: ¿tienes autoridad sobre la lluvia o no tienes autoridad sobre la lluvia? Sí. ¿Tienes autoridad sobre las bendiciones sobre tu vida o no tienes autoridad? Sí. Diga conmigo: sí. Esa autoridad no te lo ha dado Buda, Confucio, tus padres. Te la dio aquel que vino a morir, pero resucitó en la cruz de Calvario. Ahora dice algo más lindo y poderoso: toda autoridad me dada en el cielo. ¿Y a dónde más? Ahora yo te pregunto algo: ¿tú puedes ordenarle a la tierra? ¿Sí o no?
Sí, dígale la par, sí. Quiero que todo el mundo ponga sus pies en la tierra, bien puestos, y diga, produce para los hijos de Dios. Da tu semilla y bendice mi generación en esta tierra en el nombre de Cristo Jesús. ¿Se puede decir eso o no se puede decir eso? Jesús dijo, todo me es dado a mí, pero yo no me lo llevo. Se lo dejo a ustedes. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Pero no termina ahí. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Marcos capítulo 16, verso 15. ¿Cuál fue el reino de Dios que Jesús nos dejó a nosotros? ¿Alguien sabe cuál fue? Marcos, búsquenlo entonces. Marcos capítulo 16, verso 15. Verso 16. 14 entonces. Porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿sabe cuál es el problema por lo cual la iglesia hoy no mira milagros, prodigios, maravillas? Nadie pone la mano sobre los enfermos, los demonios no se les sujetan. Porque no testificamos de la resurrección de Cristo Jesús. Levante su mano derecha y diga, voy a empezar a ver milagros testificando de la resurrección de Cristo Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, Él hubiera hecho milagros, pero los discípulos no hubieran podido. Y tú y yo, mucho menos todavía hubiéramos podido. Cada vez que un milagro se empieza a hacer, por mano no solo de un pastor, sino tuyo también, que Dios te ha dado a ti. Escucha acá, lo que estamos diciendo es que somos testigos. Estamos testificando que Cristo murió, pero que también que díganle a las demás sectas y religiones que les hagan un milagro y no pueden. Órenle a San no sé quién está muerto. Yo le oro a los que están vivos, porque son los que escuchan las peticiones de él. Alguien dice amén acá. Hoy esta mañana quiero que te pongas de pie y vamos a despedirnos. Dos autoridades nos ha dado el Señor, dos lugares nos ha dado autoridad, los cielos y la tierra. Diga conmigo, todo pasa en el cielo. ¿Y en dónde? Todo lo que a ti te acontece no pasa en el infinito y más allá. No.